Hola, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Maizar por organizar este panel sobre este tema que es tan importante, el maíz tardío en Argentina, y muchas gracias a los asistentes que se quedaron hasta esta hora, el último panel, pero no por ello el menos importante, así que, bueno, muy agradecidos también a los panelistas por aceptar el desafío de hablar un poco de esto, ¿no? La historia, el presente y futuro del maíz tardío en la Argentina. Si miramos alguna fuente de datos como esta que vemos por acá, vemos que ya hace algunas campañas atrás el maíz tardío ocupa más del 50% de la superficie de maíz total en Argentina, en las últimas campañas aproximadamente el 60%, y si miramos en esta otra diapositiva, aquí vemos la composición a la derecha, el maíz total, todo el maíz de primera y el maíz tardío en Argentina, en el medio el maíz temprano, fíjense, principalmente focalizado en lo que era la zona núcleo, y hacia dónde se ha expandido el maíz tardío, que es la que está en la imagen más a la derecha, en colores rojos, ¿no? Eso representa el 60% en esa campaña 21-22, y podemos ver que el maíz se ha expandido hacia lo que es Noanea y mucho más hacia el oeste y mucho más hacia el suroeste, en la zona de La Pampa, zona de Buenos Aires, en zonas donde normalmente no se realiza o no se realizaba el maíz temprano. Esto ha generado algunas situaciones virtuosas, porque en esas áreas donde se expandió el maíz se empieza a generar algo de valor en origen, se hace más eficiente el uso del maíz que se produce al reducir los costos de flete por la necesidad de no tener que trasladarlo, y en definitiva es un aporte muy importante no solo para la economía del productor, sino para las economías de cada una de esas regiones, aportando de alguna manera al lema de este Congreso de Maizar 2023, que es co-crear la bioeconomía, ¿no? Entonces, hemos invitado a tres panelistas de lujo, a Raúl Palmieri, que lo voy a presentar. Raúl estudió en la Universidad Nacional de La Plata, tiene una maestría en Dirección de Empresas del IAE, fue actualmente es gerente general de DBN Biotech Argentina, fue director comercial de Decalb Argentina, gerente estratégico de maíz en Monsanto, gerente general de semillas, biotecnologías y aceites en Dow AgroScience Argentina. Es decir, que ha tenido una trayectoria muy extensa en la industria, y esa es la perspectiva que él nos va a dar desde la historia de lo que fue el maíz tardío. En el caso de la siguiente panelista, es por todos conocida, ya ha estado en otros paneles en el día de hoy en este congreso, es la doctora María Elena Otegui, es investigadora superior de CONICET, trabaja en INTA Pergamino y es profesora titular de la Facultad de Agronomía de la UBA, y también con un extenso pasado en aportes desde la academia a la difusión del maíz tardío en Argentina. Y por último, sobre el futuro, nos va a hablar el ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Mauricio García, quien es Field Agronomist de Brevant y quien tiene una amplia experiencia en lo que es el presente y una visión de la perspectiva de futuro desde su desempeño en una empresa de la industria como es Brevant, que se ha ocupado de promover mucho el uso del maíz tardío en la Argentina. Así que vamos a comenzar con Raúl. Raúl, en tu caso nos vamos a ocupar un poco de la historia, y la idea era si vos podés trazarnos algún tipo de paralelismo entre lo que fue un poco tu carrera en la industria y lo que fue el desarrollo del maíz tardío en la Argentina. Ok, hola. Sí, bueno, como dinosaurio, les puedo explicar que, digamos, yo he trabajado en 3 empresas pegadas a maíz. Ahora estoy en otro, me vendí, me fui al otro lado, me fui a soja. Pero por 3 empresas en maíz, en las cuales, en la primera empresa que trabajé, que era Decalb, no existía el tema de maíz tardío. Lo único que buscábamos en esa época era levantar rendimiento unitario de maíz. Y la industria en general, en ese momento todavía estábamos usando híbridos de 3 líneas y 4, híbridos dobles. Con lo cual
Esa transformación llevó casi todo, diría, el 90. ¿Por qué? Porque no fue fácil. Además de eso, lo que hizo la industria fue inversiones en plantas. Las plantas en ese momento de secado en espiga eran en el orden de inversiones no menos de 20 millones de dólares para arriba, con lo cual convencer a accionistas para que inviertan 20 palos verdes en un país como el nuestro era una cosa que había que tener un gran approach, una gran aproximación. Ese cambio también se dio por lo siguiente. Pudimos salir de los híbridos dobles y 3 líneas, pero hubo que hacer un cambio en la comercialización. Se cambió el maíz de tipo Flint a maíz argentino, que era bastante más mezclado era con otras condiciones de estructura, no germoplasma, sino de endosperma. Entonces ahí entraron a aparecer otra vez bien las líneas más dentadas, que eran las que tenían un mejor nivel de rendimiento en el lado de la hembra. Por supuesto, siempre manteniendo el patrón heterótico de stiff stock del lado de la hembra y machos por otro lado. Bueno, toda esa historia del 90 termina cuando aparece la biotecnología. ¿Qué pasó? Todo se convirtió a híbrido simple, pudimos empezar lo que fue la industria, adaptarla a híbridos simples. No se puede creer. Bueno, producción de híbridos de líneas, en híbridos simples, cuando realmente estábamos acostumbrados a que se sembraban 5 surcos de macho y 15, o 10 y 15 de hembra, era una cosa totalmente distinta a sembrar 4 y 1. Eso era, bueno. Pero llevó tiempo y se convirtió. Cuando aparece la biotecnología en los 90, ¿qué pasó? La biotecnología cambió porque le quitó un problema a maíz respecto de diatrea. Diatrea era un problema que limitaba la producción de maíz. Entonces desapareció la diatrea y la aparición también de glifosato resistente permitió también controlar o poder manejar mejor lo que era el sorgo de Alepo. De ahí mi entrada en Dow. Al siguiente dejé Monsanto y me fui a Dow. Y ahí en Dow no teníamos nada de germoplasma templado adaptado. O sea que había que empezar. En ese momento el mejor germoplasma adaptado que teníamos era el tropical. Entonces entramos a importar tropicales de Brasil. ¿Qué pasó? También teníamos un gen, que era el Hércules, que era muy buen tolerante a lo que era Spodoptera. Por lo menos inicialmente Spodoptera la controlamos y empezamos a probar con híbridos tropicales. Fue un mercado que no estaba muy atendido, el del NOA-NEA, porque prácticamente todo el mercado se concentraba en la región núcleo maicera y hacia el oeste, y nosotros ubicamos la cabecera de playa desde el norte. Bueno, ¿qué pasó? Rompió resistencia a Hércules y otra vez de vuelta a la calle. Nos quedamos sin nada. ¿Pero qué pasó? En ese momento hicimos lo que se llama el fast track, hacer una obtención rápida de líneas. El fast track, ¿qué nos pasaba? Llegábamos a hacer 2 o 3 generaciones por año, pero teníamos que exportar a Estados Unidos y volver a importar para acá. Nunca llegaron las importaciones de Estados Unidos antes de noviembre, con lo cual empezamos a sembrar en noviembre. Y ahí empezamos a descubrir que para tardía teníamos una ventaja espectacular. Y ahí fue donde empezamos a ver que la tolerancia a tizón, la tolerancia a otras enfermedades, con adición de lo que es gracias, Julián. Bueno, adición de lo que es la biotecnología, nos permitía desenvolvernos un poco mejor. Y así fue que nos empezamos a dar cuenta que la siembra tardía, más que nada por parte de los productores, ojo, no nos engañemos, acá quienes tomaron la decisión de mover esto a la siembra tardía fueron los productores. Cuando nosotros empezamos a dar cuenta de que iba para ese lado, empezamos a movernos para esa situación. Ahora, los productores, ¿por qué? Manejados o guiados por el precio de la hacienda. Ellos empezaron a mover, que la hacienda empezó a tener valor, y para todo lo que eran las economías regionales del norte,
trasladar el maíz era carísimo. Lo mejor era convertirlo en carne en el norte. Y ahí fue donde empezamos a desarrollar lo que era Tardío. Bueno, y después pasó lo que pasó. Cuando empezamos a ver lo que era Tardío y que nos entrábamos a desenvolver mejor, lo mejor fue generar el Congreso de Siembra Tardía. ¿Por qué? Porque ese era un lugar donde podíamos llegar a ubicar y que se desarrolle todo el conocimiento que había existente hasta el momento de Siembra Tardía. Y un poco es eso mi historia. Bárbaro, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Raúl. Después vamos a tener algunas preguntas adicionales. Menciono que en esta diapositiva anterior ahí se ve una línea tropical con una línea templada, en un lote de producción de híbrido templado por tropical, y aquí algunas imágenes de esto que fue un verdadero hito y que fue generado desde la industria, pero con mucho apoyo de la academia, que fue el Congreso de Maíz Tardío, del que ya se realizaron 7 ediciones, donde, si bien es un congreso impulsado por la industria, tenía siempre una coordinación académica, siempre llevada adelante por el inolvidable Sergio Huart, donde realmente se permitía el intercambio entre investigadores, entre productores, y eso creo que fue un hito importante también en la difusión del maíz tardío, que vimos algunas imágenes, y algunas muy, diría, icónicas, como aquella realizada en pleno año 2020, en medio de la pandemia, con gente hablando con barbijos puestos, ni siquiera la pandemia lo detuvo, y particularmente el último hito, donde fue casi premonitorio realizar este congreso en la sede de la AFA, donde luego nuestra selección pudo salir campeón con ese lema, ¿no? La mejor selección en Tardío, y ahí está, bueno, Hugo Minucci, gracias por ponerse la camiseta. Premonitoriamente, 2 meses después éramos campeones del mundo, así que, bueno, ese es todo un hito y un logro también del maíz tardío. María, si querés agregar algún comentario más sobre esto, y si no, un poco la idea era preguntarte por qué te parece que hoy triunfa el maíz tardío en Argentina. ¿Cuáles son las causas de ese éxito que tiene, de ese exitoso presente que tiene el maíz tardío, incluso desplazando en las zonas marginales a sorgo, a soja de segunda? Bueno, sí que se anda bien. En el caso del maíz, cuando uno piensa comparativamente con el sorgo y la soja, esta conversación creo que la tuvimos, en el caso de la soja está muy bien documentado que cada día de atraso en la siembra durante el mes de diciembre en la soja es una penalización de rendimiento. Hay un montón de modelos para distintas regiones al respecto. Y en parte eso se debe a que tanto soja como sorgo, sus temperaturas de mejor confort son un poco más bajas que las del maíz. En el maíz hay mucho esfuerzo para mejorarlo para ambientes de alta latitud, o sea, con buen comportamiento a bajas temperaturas. Cuando hicimos los primeros trabajos fisiológicos para modelizar lo que era esperable en el maíz tardío, una de nuestras dudas, ante la falta de datos por entonces, como contaba Raúl, antes de que quizás tuviera una adopción masiva, una de las dudas que teníamos era si los modelos de simulación lo iban a capturar bien, porque están desarrollados para el rango térmico más común. Y sabíamos que lo estábamos exponiendo, el análisis, a temperaturas muy bajas. Y una de las cosas que lanzaban los modelos era que, contra toda la intuición equivocada nuestra, era que, que los pesos de granos no se iban a sacrificar tanto. Y nosotros temíamos estar dando prescripciones con los modelos que no se iban a cumplir. Y para nuestra sorpresa, cuando fue pasando un poquito el tiempo y empezó a difundirse mucho más el maíz tardío, nos decían, no, el peso de grano no cae. No solo no cae, sino que muchas veces es mejor que el peso de un maíz temprano. Y bueno, tenía bastante lógica por cosas que ya conversamos y quizás hoy un poco más temprano comentaba Alfredo Cirilo. El maíz tardío lo que hacía era sacarle encima al maíz la peor mochila, que es la del déficit hídrico estival.
Entonces, ubicar toda su etapa reproductiva, tanto fijación de granos como llenado de granos, hacia una época de balance hídrico más favorable, aún con temperaturas más frescas que alargan el periodo, entonces van compensando la caída de radiación del otoño con un poco más de longitud, mientras una helada temprana no juegue una mala pasada, dependiendo del ambiente. Eso fue lo que entiendo comparativamente con cultivos como la soja, que uno lo visibiliza. Llega el otoño y la soja pareciera que se derrumba, que se le acelera la desenescencia, porque tiene una respuesta además al fotoperíodo que contribuye a que se desate el proceso de madurar. Y en el maíz, en cambio, prácticamente en el maíz templado se ha eliminado la respuesta fotoperiódica y además no tiene una respuesta al fotoperiodo en etapas tan tardías como sí la tiene la soja. Entonces todo eso hace que fisiológicamente podamos decir que tiene muchas ventajas en el área templada respecto a la soja o el sorgo, ¿no? Después, por supuesto, lo que contribuyó fue, como alguna vez me explicó alguien que pone plata para hacer las cosas, no como yo, que solamente pongo análisis de datos, es que, bueno, la caída del precio del trigo también ayudó mucho, no hacia el norte, como explicaba Raúl, sino hacia ambientes que nosotros poníamos como límite. Nosotros decíamos, de ruta 5 para abajo es un riesgo grande, un maíz tardío. Y paradójicamente en la zona templada el boom lo hace el centro este de Buenos Aires, donde instalar un maíz temprano era contra termómetro. Y eso para ellos eran maíces desuniformes, maíces que arrancaban mal. Bueno, todo eso el BT y poder sembrar más tarde lo superó. Y el precio del trigo cuando se cayó en el 2008 hizo que la adopción fuera alta. Yo en el mapita que mostraba veíamos que el maíz tardío también está en la zona núcleo, ¿no? Uh-huh. También hay una proporción importante de maíz tardío en la zona núcleo. Y un poco la pregunta es si es posible apuntar a altos rendimientos de maíz sumado a la alta estabilidad que ya de por sí tiene el maíz tardío en esas zonas más tradicionales de producción de maíz. ¿Cómo lo ves? Yo creo que cuando uno habla de zona núcleo y dice norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, tiene que hacer distinción principalmente de un aspecto que está en el suelo. Y ese aspecto es tener un horizonte BT textural muy fuerte, que se va dando de Pergamino hacia el este, y que en cambio no es de tan magnitud, si uno ya va a Colón, Venado Tuerto, todo ese triángulo de suelos mucho más favorables. Ahora, si uno deja de lado esos suelos muy especiales, que son los de nuevo, Venado Tuerto, Santa Teresa, esa zona, que además muchas veces tienen provisión de napa, entonces no está haciendo una comparación de secano solo recarga de perfil y lluvia, hay como un riego permanente más abajo. Dejando de lado esos suelos, si uno toma de Pergamino hacia el este, todo el corredor del Paraná más todavía, nuestros análisis y hoy los datos de los CREA zonales dicen que el maíz tardío en el 80% de los años tiene más rendimiento que el maíz temprano. ¿Por qué la adopción no ha sido aún tan masiva, salvo el último año, forzados por la falta de lluvia para sembrar? Porque, bueno, uno también entiende que después hay un flete distinto, es más barato, cercanía a puerto, cosechar rápidamente en el otoño. Esas cosas equilibran a veces la balanza del productor, pero desde el punto de vista de agricultura de secano, si uno no tiene suelos con una napa abajo, en la zona núcleo es esperable que la mayoría de los años se obtengan mejores rendimientos con un maíz tardío. Otra cosa es después a cosecha, esperando 14,5% de humedad, ¿qué pasa? Pero a madurez final de grano. Bien. La última antes de pasar a hablar un poquito sobre el futuro. ¿Por qué en este presente exitoso del maíz tardío o qué proporción de este presente exitoso del maíz tardío atribuís a lo que fue la mejora en la genética o la mejora en el manejo? ¿Es que mejoró mucho la oferta que tenemos desde la industria o lo aprendimos a manejar mejor ese maíz tardío?
Mira, con excepción de algunas pocas empresas, como es el caso de Morgan y Brevant, que tuvieron un programa para tardío, en la mayoría de las empresas el programa ha sido de templados para siembras tempranas, donde se agregó testing en siembras tardías. Y, de acuerdo a algún mejorador, el porcentaje de todos los sitios en que se hace testeo, el porcentaje todavía es menor en que testean tardío respecto a temprano. O sea, tengamos presente eso. Entonces uno diría, bueno, no deben haber hecho también los deberes para el tardío. Cuando, no estaban las figuritas. Los tenemos. Esta ya la pasamos. Esta era lo que acabamos de decir. Esta también la podemos pasar. Si vamos, aquí está, esta. Aquí está el mismo conjunto de híbridos simples desde 1900, son todos simples en este caso, aunque no se usaran mucho, son híbridos simples desde 1980 hasta 2016. El mismo conjunto de híbridos los probamos en siembra temprana y en siembra tardía en Pergamino. Para nuestra sorpresa, me encanta cuando uno dice hipótesis rechazada, ¿viste? Porque es malo para un investigador decir no sé pensar, no sé anticipar bien las cosas. Para nuestra sorpresa, el porcentaje de ganancia genética, porque estos son ensayos en condiciones de muy buena producción, no hay un efecto ambiental negativo. Fíjense que la ganancia anual es prácticamente igual de ese mismo conjunto de híbridos para una siembra temprana o tardía, 0,8%, 0,9% anual de ganancia genética. En el partido de Pergamino, que es donde está hecho este ensayo, la ganancia global de rendimiento anual es de un 2,3%. Por lo tanto, esos valores de ganancia genética oscilan entre un 38% del total de la ganancia y un 34% para siembra tardía. Colorario. Los mejoradores han hecho un buen trabajo, ya sea porque tienen programas orientados a estabilidad a través de ambiente o específicamente orientados a siembra tardía, para sostener participación de la mejora genética en la ganancia global. O sea que les podemos poner un distinguido, por lo menos, ¿no? Bien. Una cortita. A ver. ¿Qué deudas pendientes tenemos en el manejo? Las deudas que tiene pendiente la industria se las vamos a preguntar a Mauri para el futuro, ¿no? Pero en el manejo, ¿qué deudas tenemos pendientes? Bueno, esto con vos que trabajás mucho en nutrición lo hemos conversado. Yo hablo últimamente de la paradoja del maíz tardío. ¿Por qué digo que hay una paradoja? Porque se ha hecho todo bien para evitar el déficit hídrico. Si vamos a la figurita anterior, decimos, bueno, miren, si ustedes solo están limitados por agua, en el 80% más de los años, dependiendo del ambiente, van a ganar con el maíz tardío. ¿Por qué? Porque evitaron la principal restricción. Pero después viene el productor y dice, no, a mí el maíz tardío no me anda tan bien, algunos, ¿no? Por supuesto. Pero la paradoja es que no lo fertilizan. Asumen que la nutrición va a estar bien. Que bueno, que es cierto que en el maíz hay mineralización, que cuanto más tarde se siembra, más aporte por la mineralización. Entonces, yo entiendo las restricciones financieras, discutir este país no tiene sentido, y que el fertilizante es una proporción del margen muy alta, pero el maíz está pobremente fertilizado en nitrógeno y en fósforo, así que para qué pensar en lo demás, pero en nitrógeno seguramente está faltando, ¿sí? Después, por ahí nos pueden contar qué pasan con las madurezas relativas, si tenemos todo el portfolio necesario, pero creo que esa es quizás la principal asignatura pendiente. Bueno, esa te la dejo pendiente para la otra ronda. Bueno, Mauricio, contanos un poquito en base a los escenarios que se prevén hacia futuro, que hay muchas cosas, hoy se habló mucho en este Congreso de Maizar sobre lo que es cambio climático, sustentabilidad, tolerancia a adversidades emergentes, etcétera. ¿Cuáles son los principales desafíos en base a ese escenario que enfrenta hoy la industria de semillas particularmente? Qué pregunta. ¿Desafíos? Muchos, bastantes, y nada, voy a tratar tuve la oportunidad de ir a un par de charlas y fui cazando cositas en las charlas que tuvimos en las distintas salas. Hablaron del maíz con buen balance de carbono, creo que eso no se duda. Hablaron en la sala anterior, hablaron de selección de genotipos con alta tolerancia a estrés. Eso es algo que tenemos todos los semilleros y, digamos, el desafío es
ir mejorando esa tolerancia a estrés, y esa tolerancia a estrés ha hecho que hoy veamos materiales que con las condiciones que tuvimos en esta campaña no hubiesen tenido espiga, e íbamos a evaluar los ensayos y los veíamos con un rendimiento aceptable. Máximo en la sala taller habló de plasticidad reproductiva, algo que si bien se conocía, se tenía en cuenta la prolificidad y a lo sumo alguna especie de flexibilidad, más grano por hilera. Y hoy estamos hablando de la importancia del peso de 1000 en los genotipos nuevos, en los macollos, en algunas marcas de semilla hasta se promociona el macollo en alguna zona en particular, con Gustavo ahí a la cabeza. Entonces cambió un montón. Entonces desafíos en cuanto al mejoramiento es interminable, porque también en el panel donde estuvo Minucci hablaron de la importancia de conservar las biotecnologías, el uso de refugios, o sea, desafíos son innumerables. Ahora creo que mostraba a las claras el gráfico, la imagen de los mapas que mostraste, que ya el maíz tardío es una realidad, que no es una cosa rara como decía Raúl hace un par de años. También el maíz tardío no es lo que mostrábamos en la foto, esa de la planta grandota, que a Sergio Guar lo tenemos en todos lados. Parece que no se fue nunca, porque está en la tapa del libro que presentaron hoy. Era el que nos hacía tener esos dolores de cabeza para cruzar las líneas templada y tropical. Y nos enseñó que se puede traer un montón de genética brasilera, por ejemplo, como decía Raúl, y sacar los genes, por ejemplo, de interés que necesitamos hoy, no solamente pensando en enfermedades que ya conocemos un montón de tiempo, como por ejemplo tizón, o enfermedades emergentes. Ahí el Tino de Rossi estuvieron recorriendo carbón de la panoja, que hacía años que no estaba en Argentina y hoy la tenemos de vuelta. El cornestán está bajando bastante y nosotros estamos pensando en acelerar o continuar esa selección de genética brasilera con buena tolerancia, para que si eso llega en algún momento, ojalá que no llegue, pero que si llega a estar preparado. Entonces los desafíos son muchísimos. Desde el parte de la industria es tratar de acelerar los procesos. Hablaron de doble haploide, de captura de embriones, de un montón de cosas que hace 15 años atrás no estaban. Y nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para ir mejorando la genética. Ahora creo que hay un montón de cosas que también tiene que hacer el productor y también los asesores, las instituciones. Y bueno, y creo que es un trabajo en conjunto. Adelante. El tema es así. Si en una época se invirtieron la plata que se invirtió, cuando teníamos 3 millones de hectáreas de maíz, ahora tenemos 9 millones de hectáreas. Quiere decirse que si multiplicas esto por 3, todavía hay espacio para invertir a lo loco y para sacar esto, digamos, las alternativas son innumerables. Cantidad de estas tenés por todos lados. Ya no son segmentos chiquitos, porque antes era un segmento, era decir, ¿qué estamos hablando? ¿Un segmento de 100.000 hectáreas? No, ahora estamos hablando de 3 millones de hectáreas. Es una locura y la inversión tiene que estar atrás. O sea que espacio hay para todos y de lo que quieran, porque eso es así. Bárbaro. Una más, Mauri, después hacemos una vueltita más con cada uno para cumplir un poco con el tiempo que tenemos asignado. Ante esta nueva oferta que está generando la industria o que va a generar en los próximos años la industria, seguramente, como dice Raúl, acompañada también de mayores inversiones, y como hoy lo dijo por ahí en el panel, se dijo de las bolsas de maíz, que estaba Hugo, que creo que anda por ahí, ¿qué se debe acompañar con prácticas agronómicas y qué rol le cabe a la industria en generar, además del material genético, el manejo que acompaña a esas nuevas innovaciones de la genética? Bueno, digamos, compleja la pregunta, pero en realidad nosotros desde el lado de la industria lo que tenemos que hacer es obtener los productos, pero también obtener el manualcito de cómo se usan, digamos. O sea, María recién comentó de madurez relativa, es un mundo, digamos. Tomás Arlange habló de hiperprecoce, de maíz sobre maíz, productores que en una misma campaña en Argentina hacen dos ciclos de maíz. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que hacer nosotros. Pero también creo que se mencionó un montón de charlas del trabajo colaborativo. O sea, nosotros generar los productos, pero también unirnos, por ejemplo, como en la foto ahí hay una imagen de uno de los 16
módulos de innovación que tenemos en Argentina, donde hacemos este trabajo colaborativo con nuestros productos, pero también con referentes de la industria, con otras compañías que también son del rubro y también quieren sacar información, obtener información novedosa del cultivo de maíz. Y creo que tenemos que seguir generando esto, no solo el producto, sino cómo lo usamos. Y también, también lo dijiste vos, Raúl, el tema de que los productores a veces nos ganan. El ejemplo está San Luis. Nosotros tenemos San Luis con maíces nuestros donde nosotros no los seleccionamos para San Luis. Y hoy están haciendo materiales con 35 o 40 mil plantas y empezaron ellos. Digamos. Nosotros nos venían a pedir información a nosotros de productos de San Luis y la verdad llegaba hasta Río Cuarto. Digamos, no es porque no quisiéramos, sino porque nosotros estábamos seleccionando con tolerancia a estrés. Nos encontramos que además de tolerancia a estrés, gracias a la genética que habíamos obtenido, también teníamos plasticidad reproductiva. Entonces, cuando en San Luis viene mal, pero cuando viene bien tienen rendimientos muy aceptables. Entonces, también es conocer toda la película, digamos. Si bien nosotros seleccionamos algo, tenemos que probarlo en un sinfín de oportunidades porque puede ser que en alguna zona particular, por un manejo particular o una necesidad puntual de un productor, como este que mencionaba Tomás hoy de hacer maíz 2 veces en la campaña, tenemos que tener esa información. Entonces, acompañarlo con productos, pero por sobre todas las cosas, acompañarlo con la información. Cómo se tiene que usar y obviamente a seguir apostando en la generación de conocimiento, ¿no? Ya sea el módulo de innovación Brevan, congresos, que puede ser congresos maíz tardíos o cualquier otro ámbito, ¿no? O por ejemplo. Raúl, en ese momento histórico donde la industria debió enfrentar casi forzosamente el desafío de generar materiales para estas siembras tardías que se habían empezado a difundir por la incorporación de la biotecnología, si nos podés comentar cuáles fueron los principales objetivos, qué se buscaba para siembras tardías en términos de caracteres o características deseables para esos genotipos, y si eso hoy nos puede servir para guiar el camino hacia adelante, hacia la nueva oferta que debemos tener de la genética hacia el futuro con el maíz tardío. Mira, yo lo que te digo es que en ese momento, y estoy hablando de la última parte cuando ya estábamos en DAO, lo que nosotros buscábamos era adaptación, adaptabilidad, porque el problema que teníamos era que nos corríamos un poco y en una siembra o mal hecha en el lugar o mal planteada, se caía el rendimiento una barbaridad. Entonces, nuestro primer objetivo fue buscar una adaptación y amplia, es decir, ya no solo de este a oeste, porque ahí teníamos un límite en el oeste con mal de Río Cuarto, sino norte-sur. Claro, pero estoy hablando de una figura de lo que eran 3 millones de hectáreas. Ahora, 9 millones de hectáreas, esto es otra cosa. Es otro el baile. Entonces, en ese momento, eso era adaptación, y cuando logramos darle tolerancia a enfermedades de hoja, más todo lo que nos aportaba la biotecnología, la siembra tardía empezó a ser una realidad para lo que teníamos como germoplasma y ofrecimiento en ese momento. Ese es un poco el resumen. Ahora, ¿qué se viene hacia adelante? Y la verdad, mira, yo creo que me encantaría tener un mercado de 3 millones de hectáreas. 3 mercados hay. Entonces, mira, ¿por dónde está este mercado? ¡Wow! ¡Qué divino! San Luis, déjamelo. Me encantaría. Pero bueno, para eso están ellos. Ahora yo no tengo más nada que ver con esto. Ya me cambié de bando, ahora estoy en otro lado. Bueno, ni una pista nos vas a tirar sobre eso. No, no puedo. Bueno, gracias. María, me gustaría, si podés expandir un poquito el comentario que insinuaste sobre el ciclo. Sí. ¿Por qué pensar en otros ciclos para maíz tardío? ¿Esta propuesta de pensar en otro ciclo es lo mismo en cada una de las distintas regiones donde se está difundiendo el maíz tardío? ¿Cómo lo ves? Mira, por un lado porque, de nuevo, cuando empezamos a hacer análisis de prospectiva usando series climáticas y modelos de simulación, como decía, el límite era la ruta 5, era Peguajó en nuestros primeros trabajos. Y invitada por la gente de Pioneer, en realidad esta primavera, la gente también acá
este compañero que tengo acá al lado, me llevaron a hacer una presentación de maíces tardíos a Mar del Plata, para la gente del sudeste. Y yo dije, ¿para qué vamos a ir a hablar de maíz tardío del sudeste? Y ahí había gente, productores, que habían sembrado la campaña anterior en enero. Bueno, yo la mandíbula la sostuve un poco, pensé para mis adentros, esta gente está loca. Y después dije, bueno, ¿será que les están queriendo difundir algo así? No, y un productor, no un técnico ni un asesor, me decía, personalmente dice, no, mi ecuación cierra de manera sencilla. Yo si no hago nada, igual el costo de limpiar malezas y demás lo tengo, por lo tanto, para mí sacar 5.000 kilos si sembré un maíz a principio de enero en Necochea es un buen negocio. Claro, el problema ¿cuál es? Que no puedo poner una madurez relativa a 120, porque sé que en muchos de esos ambientes el ciclo se va a cortar. Entonces, mi resumen de lo vale también para soja. Yo creo que, y lo que dice Raúl, por distintas razones, muy probablemente económicas, de empresas y productores, hay un mercado, por ejemplo, de soja de 1 millón de hectáreas, 1 millón de hectáreas que se siembran de soja al sur de la Ruta 5, que ningún programa de mejoramiento atiende realmente. Prácticamente no hacemos. Y los mejoradores saben que hay grupos de madurez más cortos que andarían mejor, pero bueno, el huevo o la gallina no ocurre. Y en el caso del maíz nos pasa algo parecido. Si uno mira el grueso de los portfolios de las empresas, están resumidos entre el grueso de los híbridos, ¿no? El 80% de los híbridos son madureces relativas entre 117, el más corto, a 125 para la zona templada, y tiene muy poca oferta. Y hoy tenemos algunas ofertas de prueba de material, pero que no ha tenido todavía una mejora local. Y van a ocurrir, mirando lo que ya está pensando Europa, por ejemplo, van a ocurrir dos cosas. Primero, que quizás estemos necesitando algunos maíces más cortos y vamos a expandir la siembra tardía al sur. Y para los más jóvenes, en un futuro que esperemos sea más largo, pero puede llegar a ser más corto, quizás el cambio climático nos lleve por temperatura a necesitar de nuevo madureces relativas un poco más largas en lo que hoy creemos que es la frontera sur, y se expande el área. No digo que esté bien para el planeta, pero la agricultura, como decía Raúl, el productor va a hacer cosas, va a ir a sembrar. Bueno, hay que pensar en esos escenarios climáticos que ya existen estudios, los europeos ya lo han hecho. Bueno, ¿cómo solucionamos el aumento de la temperatura para el maíz en Europa? Por modelos, aumentando la madurez relativa de lo que sembramos en cada una de las áreas. Bien. Mauricio, la última, y creo que estamos en horario, por allá creo que me están haciendo alguna seña. Pero bueno, claramente si existe alguna necesidad de madureces relativas un poco más cortas en algunas regiones, particularmente al sur de la Ruta 5, como dice María, o eventualmente al norte también puede llegar a ser alguna necesidad con el objetivo de poder liberar antes los lotes y poder dejar la posibilidad de hacer alguna alternativa en el invierno, luego de la cosecha de maíz, también puede tener algún grado de éxito esa propuesta, pero claramente la liberación de este tipo de materiales requiere de ajustes, ¿no? Ajustes que cambian el manejo del cultivo, particularmente en cuanto a el manejo de la densidad, el perfil sanitario que pueden llevar a tener, etcétera. ¿Hay algún comentario, Mauricio, que puedas hacer de estas interacciones que aparecen cuando aparecen nuevas ofertas de la industria? Bueno, por suerte se está, digamos, lo que es corto para un lugar es largo para otro, digamos, hay una diversidad de latitudes en Argentina impresionante y digamos, nosotros cuando hablamos de los cortos siempre se nos va la mirada para el sur, pero también tenemos productores en el norte de Santa Fe o en Chaco que están pensando en cortos para hacer atrás de girasol, por ejemplo, maíz de tercera que le llaman. Entonces, lo bueno es que se está haciendo mucho y, digamos, particularmente en Corteva hay un gran banco de germoplasma con cosas muy distintas. Uno siempre piensa que cuando va a cruzar dos cosas distintas le va a salir algo buenísimo y en BRID no pasa siempre eso. Lo que sí tenemos un equipo fuerte trabajando en muchos aspectos. El tema de la precocidad es un aspecto importante para la compañía,
pero también estamos viendo cosas interesantes, por ejemplo, con el banco de germoplasma que tiene Corteva en Brasil, no solo pensando en tolerancia a estrés, sino en sanidad, en tolerancia con STAN, y después también tenemos, se está cruzando mucho con genética americana. ¿Eso va a ser fácil que llegue al productor? No, por supuesto. Digamos, siempre es difícil y lleva tiempo, mínimo 8 años para un híbrido. Imagínense traer esas características y después que el híbrido funcione con todas las características que yo quiero conservar, más las que voy a agregar. Ahora, hay cosas interesantes. Nosotros justo la semana pasada estuvimos de recorrida en el NEA y hay cosas súper interesantes y muy esperanzadoras para todas las latitudes. Una de las cosas nuevas que estamos haciendo es lo que decía Raúl, esa búsqueda de genotipos de adaptación en base amplia. Nosotros ahora vamos a tener un área de testing que va a ser todo el país, donde se va a testear desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta Salta, con un mismo listado de genotipos. Y después veremos a dónde se adaptan, pero con distintos objetivos. Lo que sí estamos viendo que hay varios aspectos en cuanto al manejo, lo explicó Máximo hoy en la charla que dio en la sala taller, que tienen mucha importancia, que antes tal vez no le damos tanta bolilla como el peso de 1000, pero también hay un montón de cosas sueltas, por ejemplo la aplicación de fungicidas, que estamos viendo que hay mucha interacción con el manejo, digamos. Antes era, de por sí ya se aplica poquísimo fungicida al maíz y no hay una entidad que no marque la respuesta positiva. Entonces empezamos a hacer hace varios años ensayos para ver esas interacciones y cuantificarlas, y estamos viendo que hay mucha interacción con el manejo. O sea, manejo siempre nos viene a la cabeza densidad y nitrógeno, pero estamos viendo muchas interacciones con los cultivos antecesores, con los cultivos de servicio, con la interacción con el mismo fungicida. Entonces, eso lo interesante es que hay que cuantificarlo, hay que ponerle número, hay que modelarlo para después poder utilizarlo. Las recomendaciones son cada vez más complejas porque antes te llamaban y te decían, che, ¿qué densidad le pongo al híbrido en pergamino? Bueno, hoy ya por lo menos te dicen, le voy a poner tanto nitrógeno. Bueno, la idea es conocer y cuantificar esas interacciones para que esa recomendación sea mucho más asertiva y que la respuesta, básicamente, porque todo esto es plata, que al productor le retorne económicamente, ¿no? Y una cosa que no quería dejar de pasar, que es importante como desafío para nosotros que estamos en la parte de la industria, es que todos estos cambios y toda esta mezcla de genotipos no nos traiga dolores de cabeza a la hora de hacer los híbridos. Es clave que todo esto lleguemos a un buen producto, pero que se pueda producir. Es clave que no perdamos de vista la producibilidad de esos nuevos híbridos, porque puede ser que tengamos el mejor producto del mercado y que no lo podamos producir. Así como el productor busca una rentabilidad, los semilleros también, y obviamente eso no hay que perderlo de vista tampoco. Bien. Bueno, a modo de cierre, y les pido un último esfuerzo a los asistentes y a los panelistas, si podemos con 2 palabras, Raúl, resumirnos 2 palabras que nos identifiquen claramente la historia del maíz tardío, 2 palabras, María, que nos identifiquen el presente, 2 palabras que nos identifiquen el futuro. No, a mí me gusta tu... Pues yo siempre lograba eso. ¿Sí? Bueno, definime en una palabra y ahora resulta que... No, en dos. Te estoy dando más chance, Raúl. El tema con resumen del maíz tardío es decirte, es una realidad hoy y no sé cuánto tiempo durará. Porque esto también hay que ponérselo en la cabeza. Tenemos que ser bastante más flexibles con esto. A veces uno cree que las cosas se instalan para siempre y no se instalan para siempre. Se instalan por un tiempo. Porque el otro, que el que en realidad nos guía, es el productor. El productor en un momento cambia porque decide tener otro tipo otra tendencia que sigue. Y hay que estar ahí. O sea, no lo podemos perder de vista. Me parece que está bien, sigamos adelante, me parece bárbaro. Pero ojo, ¿qué está haciendo el productor? Y dónde gana plata, dónde no gana plata, eso es importante. Bueno, en realidad como para definirlo en lo que a mí me tocó, diría que es estabilidad. Un maíz tardío es el mismo rendimiento medio a través de años, si uno hace el promedio, pero en muchos ambientes mucha más estabilidad.
Y el otro aspecto, mirando un poco más hacia adelante, es que para lograr esa estabilidad hay que saber defenderlo. ¿Defenderlo en qué sentido? En no desatender su nutrición, que muchas veces está desatendida, y retomando un comentario de Mauricio, porque es absolutamente cierto, los maíces tempranos suelen no tener tanta mirada sobre el cuidado del canopeo en cuanto a enfermedades. En un maíz tardío muchas veces llegamos bien a definir número de granos en zona núcleo, y es el peso de grano el que después va a estar sometido a una fuerte exigencia por caída de radiación y uso de reservas. Bueno, a veces hay que defenderlas porque esa planta va a ser más proclive a enfermedades y todo eso puede penalizar ese peso de grano. O sea que estabilidad y saber defenderlo a ese canopeo. Dos palabras, es difícil. Pero no, en realidad te cambio. Te jodo, Octavio, te voy a decir dos cosas. A mí me da mucha esperanza porque lo que veo en maíz tardío es que hay mucha variabilidad genética. Eso es, a nosotros que estamos ahí en la cocina nos apasiona ver cosas distintas y cosas que no lo vemos en el resto de los productos, inclusive los nuestros que tenemos actualmente en el mercado. Eso me da mucha esperanza. Y después coincido que con Raúl con que hay que cuidar cosas, digamos, por ejemplo la biotecnología. Creo que lo dijeron en otra charla, no hay nada cerca en los próximos años, entonces también puede ser que una plaga te borre todo lo que las flores que le estamos tirando al maíz tardío. Entonces, cuando venga la otra, cuando digo biotecnología siempre estoy pensando en insectos, pero también sabemos que las malezas del maíz tardío son todo un tema. Y hay biotecnologías nuevas, biotecnologías de herbicidas nuevos del maíz y no hay que romperlas de un año para el otro, hay que seguir haciendo y usando todas las herramientas que tenemos apostar también a la generación de información y creo que es todo un combo de cosas. Esto hay que seguir, no hay que descansar ni en el mejoramiento, ni en la investigación, ni en la docencia. Bárbaro. Bueno, cumpliendo el tiempo que nos habían asignado los organizadores, bueno, le quiero agradecer a todos los presentes por la atención y por quedarse hasta esta hora, a los organizadores por la invitación para estar acá y por supuesto a los panelistas que hicieron unos aportes excelentes, creo, para esto tan importante en la historia del maíz, que es el maíz tardío. Así que bueno, muchísimas gracias.